tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito. Ya nos convertimos en un programa diario, así que nos van a tener que aguantar en estas semanas de Champions. Jaime Macías, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, don Eduardo? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de a qué hora nos escuchen. Nos acostumbramos al Mundial, a vernos a diario. Así que bueno, la Ujú. Champions nos ha abierto esta ventana nuevamente. Esta mañana, don José, nuestro productor, community manager y absolutamente todo, puso una encuesta en Twitter. Encuesta a la que no le Ujú. hiciste retweet, pero la puso. No. ¿Qué partido van a ver el día de hoy? Había 4 opciones, ¿verdad? Uno de la Liga, uno de la Premier y 2 de Champions. ¿Quieres los resultados de la encuesta? Adelante, por favor. Estoy ansioso por saberlo, pese a que me comí el retweet. 67% Arsenal City. Bueno, 20%. es que, a ver, Jaime, es el duelo entre primero y segundo de la liga más importante en estos momentos del mundo, contra partidos de ida de octavos de final de Champions, eh, donde ninguno de estos equipos parece candidato al título. Y después, por el Correcto. otro lado, el Real Madrid jugando segundo de la liga contra el último, que si bien es cierto, en su último partido había ganado, pero sigue siendo el último y con distancia gran candidato a descender. Entonces me parece que la gente que tuviera un día de semana, la gente que tuviera esta posibilidad de ver un partido, porque encima de todo todos se encimaban, y yo te confieso que es el primero que puse, después en el fondo puse el del Chelsea y lo fui acompañando, pero mi atención estaba en el partido del Arsenal. Bueno, Y no y defraudó al coincido contigo. partido, ¿eh? Y coincido contigo, ¿no? El partido no defraudó. 20% vio al Real Madrid. Es decir, el Real Madrid, hubo más gente atenta al Real Madrid, por más que jugaba contra el último, que lo que vieron al Dortmund frente al Chelsea, que fue el 11%, y solo el 2% vieron el Brujas frente al Benfica. Yo coincido, yo hice lo mismo que tú. Tenía puesto al City con el Arsenal, o al Arsenal con el City. Tenía como segunda pantalla al Chelsea Ujú. y escuché al Real Madrid hasta el gol de Asensio y me parece que intuí que cómo iba a terminar y creo que terminó como intuimos que iba a terminar después del gol de Asensio. Ahí se bajó la persiana al partido, terminó en goleada. Eso seguramente ya lo saben. Como que también ganó el City en el campo del Arsenal, quitándole el invicto en casa. Como que también volvió a perder el Chelsea, en este caso frente al Borussia Dortmund, 1-0 en Alemania. Y que también ganó el Benfica. Hasta ahora el equipo que ha entrado en competencia en estos octavos de final de la Champions League, que más ventaja ha sacado. El Benfica, que ha perdido con el fichaje más caro de la temporada o de la temporada invernal a Enzo Fernández. Bueno, así está el fútbol en estas latitudes, así está un poquito la Champions, un poco patas para arriba. Pero antes de comenzar a hablar del partido del día, Jaime, agradecemos a la gente, primero, a la gente que se suscribe a nuestra cuenta en YouTube, a la gente que nos sigue en nuestras cuentas en redes sociales, nuestra página de internet y a través de los canales de audio de podcast. Así que gracias a todos y gracias a la gente de Heineken que nos posibilita hacer este programa en el día de hoy. Y a todos los mensajes que nos escriben, los leemos. Los leemos y seleccionamos y respondemos cuando podemos. Ahora que tenemos más programas a la semana, vamos a tener más espacio para responder preguntas. A ver, don Eduardo, ¿qué le dejó el Arsenal Manchester City? ¿Qué lo sorprendió? ¿Qué lo defraudó? Uh -huh. ¿Por dónde pasó esta victoria irrefutable del City? ¿O es refutable la victoria del City? No, para mí es irrefutable. Camaleónico Guardiola, realmente camaleónico Jaime, porque sale prácticamente a jugar con Bernardo Silva en una pareciera posición de lateral izquierdo o cubriendo la posición en la izquierda con una defensa de tres, porque el equipo se recostaba mucho más con Walker como lateral derecho y bajaba a Bernardo a cubrir la posición de supuestamente el delantero más peligroso que hoy por hoy tiene el Arsenal. Yo creo, Jaime, mi primera conclusión es que Pep, colocando en la formación a Rodrigo Hernández, a Bernardo Silva, a Jack Grealish, a Ilkay Gundogan y a Kevin De Bruyne, quiso manejar la pelota, quiso tener el control de la pelota o al menos tener la posibilidad de jugarla de una manera pulcra. Pero si después, por ejemplo, vemos las estadísticas en cuanto a posesión de balón,
36% para el Manchester City. Cantidad de toques y cantidad de pases lo supera ampliamente el Arsenal. Y uno tiene que pensar en si al Arsenal le faltó categoría en el área del rival, que me parece, y en la propia también, porque me parece que eso es un poco lo que dijo Arteta en su alocución final con la televisión inglesa. Bueno, de que le faltó peso en el área rival, sí, porque este es un equipo que ya le faltaba gol, que apareció Gabriel Jesús y que ya no está Gabriel Jesús por la lesión y que si bien Enkiate arrancó, Nketiah. Nketiah arrancó bien la temporada, perdón, arrancó bien en el relevo a Gabriel Jesús, bueno, viene mucho más atrás y vamos a hablar en este programa mucho de falta de gol porque no es el único equipo que lo ha quejado el Arsenal. Ahora, el City siempre fue una máquina muy bien aceitada, siempre fue un equipo irrefutable desde lo táctico, pero me parece que le faltaron en los distintos pasajes de la era Guardiola jugadores diferenciales en posiciones específicas. Y es fácil centrarnos en Haaland. Y decíamos, con Haaland el City va a tener algo que nunca antes ha tenido. Pep va a tener algo que nunca ha tenido y es un jugador que te puede resolver situaciones puntuales. Y el día del Tottenham quedó aislado y lo que sea. Pero me parece, por ejemplo, que el City cuenta con Ake, un hombre de características con las que nunca ha contado, más allá de que Ake ya estuvo la temporada pasada en la plantilla, pero este es su año de gran protagonismo. Y lo mismo que Grealish, porque Grealish es un jugador diferencial en roles específicos que va más allá de la pizarra. Esta versión de Grealish es ese malcriado táctico, porque yo creo que Grealish es un rebelde táctico. Me parece que le da al City variantes que antes no tenía, que exceden lo que en la pizarra puede dibujar el entrenador. Y por eso, por ahí me apresuré, pero me parece que esta versión del City de Guardiola es quizás la más completa. Mira, pensaba en estos tres aspectos. Primero, cómo Pep le sale a jugar a Arteta. Y quizá creo que un entrenador de su propio riñón, o sea, ahí es donde viene el tema de maestro y alumno. O sea, ¿quién seguramente va a ganar? El maestro. ¿Por qué? Porque la fuente de la inspiración es la de Guardiola y Arteta, creo yo, ha demostrado que el equipo puede variar un poco, puede ser un poquito más contragolpeador, pero necesita de poder en el área para poder aprovechar esas oportunidades de contragolpe. Y tampoco tiene que cometer errores en defensa, cosa que le ocurre sobre todo en la jugada del primer gol y después situaciones desafortunadas como el desvío de Tomiyasu ante el remate cruzado de Grealish en la jugada del segundo. Entonces, en ese choque contra un equipo como el de Antonio Conte, sufre el City, sufre Guardiola. En este caso me parece que no sufre porque él sabe adaptarse a esta situación mejor que ante un equipo que le cierra espacios. Aquí entendió eso y creo yo que arriesgó con la posición de Bernardo Silva y con la defensa de tres para cubrir esa posición y que después decidió tener la pelota para no tener la pelota. ¿Qué significa esto? No rifarla, pero tener un equipo que le permitiera manejarla bien y jugarla rápidamente en las situaciones en que la tuviera. Y eso se nota, por ejemplo, en la jugada del segundo gol y se nota también en la jugada del tercer gol. Creo también que lo que mencionabas de Ake y de Grealish, digamos, de la segunda parte de la temporada, o sea, en el postmundial, después de esa pausa más larga que la de la pretemporada, creo que vimos allí, o vemos, tendencias distintas. Fíjate cómo al Arsenal se le cae Gabriel Jesús, que venía siendo fundamental, y Guardiola recupera a Grealish o lo eleva a Grealish a la posición donde estaba cuando lo fueron a buscar y pagaron 100 millones por él, y le aparece a qué? Que en el Mundial con Van Gaal le demuestra que puede jugar en línea de tres en esa posición donde él lo puso y que también en determinado momento le puede servir de factor de corrección tirándose hacia la izquierda cuando el equipo se parara con línea de cuatro. Yo creo que Guardiola, y lo que se ve en este partido, Jaime, es que pierde cuando él se pelea con Cancelo o Cancelo se pelea con él. Y ahí viene pegado a eso es el partido contra el Tottenham. Pegado a esas situaciones, partido contra el Tottenham, y donde a partir de esa derrota contra el Tottenham, esta última línea se reconstruye, porque del equipo que ganó el fin de semana al equipo de hoy, hubo un cambio que fue el regreso de Ake al once inicial en reemplazo de Aymeric Laporte. El resto es el mismo equipo. Y lo curioso de este parado
es que si bien, cuando uno ve la evolución táctica, ¿no? Y está el famoso libro de la pirámide invertida y tantos libros de la historia táctica, tácticamente la evolución del fútbol, si bien se buscaba ser más ofensivos, desde la pizarra siempre fueron más defensivos. Es decir, el fútbol en sus inicios era un árbol de Navidad invertido. Había más gente para atacar que para defender. Y a medida que se fue puliendo tácticamente el fútbol, se fueron agregando los 4 defensores, las líneas de 5 y los equipos terminaron acumulando más gente en defensa. En esta época Pep vuelve a romper ese paradigma. Porque cuando tú ves el parado de este equipo, este es un equipo que tiene más gente en la mitad ofensiva que en la mitad defensiva. Después vienen los roles, los relevos, que Bernardo te cierra de lateral, que Gundogan te cierra de doble 5, que Grealish te hace la banda completa con Mahrez también. Pero por características, este es un equipo que tiene más gente que se para en la mitad ofensiva del campo que en la mitad defensiva del campo. Y ¿por qué es tan difícil referenciarlo? Porque si tú no referencias al de menos movilidad, y no lo digo como una crítica, sino como una posición táctica, que es Haaland, si tú no referencias a ese es el que te liquida. Entonces, todo esto que está pasando en la periferia del área, no pasaría si no habría un Haaland en esa posición. Y por eso mismo, en la mayor parte del partido, Haaland estuvo contra Saliba, a veces estuvo contra Gabriel, ganó y perdió, pero obligaba siempre a tener un jugador de referencia, incluso con el segundo, no muy lejos. A veces siendo Tomiyasu, a veces siendo el central que sobraba. O sea, le costó mucho, y creo que eso era un poco lo que quería Pep. Pep le tira el anzuelo o le tira el señuelo ese para que pique la carnada y después aparezcan otros espacios. Y es inteligente la forma de jugar de Guardiola, que me parece que como el equipo está en estos momentos de la temporada, Jaime, ya vamos a extrapolar un poco saliendo del partido, creo que el City, después del golpe que recibió tras la investigación, me parece que demuestra, al menos hasta aquí, que es un equipo que está muy bien, que tiene muchos recursos, que tiene recursos defensivos, recursos con la pelota, demuestra aquí un recurso de decir, te voy a jugar de otra forma a la que probablemente digan que no estoy acostumbrado, pero te voy a sacar adelante el partido, y lo hace, para mi gusto, Jaime, con la victoria más importante del City en esta temporada de la Premier. Totalmente, y Grealish con el gol más importante del City en esta temporada de la Premier también. ¿Te acuerdas que el fin de semana hablábamos de que una de las principales diferencias de Pep y sus 3 pupilos protagonistas a día de hoy, Xavi, Arteta y Ten Hag, decíamos que el equipo de Pep, o los equipos de Pep, con la posesión te llevaban a tu campo y que de ahí te sorprendían? Y que estos equipos el Arsenal de Arteta, que es el equipo del que estamos hablando, eran equipos que más vale no te aceleraban en el último tercio, sino que te aceleraban mucho más cercano a mitad de campo para poder aprovechar el campo para sacarte ventaja en velocidad. Y me parece que hoy el City hace eso, hace más cosas del Barça de Xavi, si vale el término. Te acelera Exactamente. mucho, o sea, hace muchas cosas del pupilo, Pep. Te acelera, o el City acelera mucho más cercano al círculo central que a la media luna. Y al otro pupilo, que dijo, la teoría de este maestro yo la conozco de arriba abajo, pues esta materia no la dictaba Pep cuando se sentaba al lado del Arteta. No, porque Pep anticipa esa presión sobre la línea de la mitad de la cancha. Entonces, ¿qué dice? Me van a presionar en el medio. Si coloco un equipo con 4 defensores, voy a perder un jugador de manejo. Entonces voy a colocar uno con 3. ¿Por qué? Porque ellos me van a atacar solamente con un punta. Van a colocar abiertos sobre las bandas a Martinelli y a Saka. Entonces yo voy a referenciar con 3, voy a replegarlo un poquitito más a Rodrigo y cerquita de él a Bernardo, y a Bernardo le voy a dar esa tarea de la banda, que Bernardo la cumple muy bien, porque aparte él entiende que Bernardo es un jugador que se entrega, que se sacrifica, que deja todo por el equipo, porque no eso no se lo puede pedir a Gundogan, no se lo puede pedir a De Bruyne. Entonces, a Grealish ya le está pidiendo que se ponga bien abierto, y a Mahrez le pone que se ponga bien, le dice también lo mismo, que se ponga bien abierto. Y fíjate lo que hace en el primer cambio, que lo coloca a Kanji para ahí sí armar la defensa de mejor forma, pero de ese modo ya lo libera más a Bernardo Silva. Y este cambio ocurre el minuto 61, cuando todavía el partido está 1-1.
Y ahí viene el gol de Grealish. Y el gol de Grealish es en un momento donde, si ustedes ven la jugada, todos están referenciando a alguien y Grealish aparece solo, al punto de que Ujú. Tomiyasu dice, ¿y este dónde salió? Y es como que, flaco, ese es el tuyo de todo el partido. Pero había tanta gente del City a lo ancho que hombre por hombre sobraba uno. Claro. Y Bernardo la banda la puede... Bernardo no es un hombre que te va a jugar la banda toda la temporada, pero te la puede cumplir. No nos olvidemos que en aquel Mónaco de Jardim, la banda era Bernardo una banda y Tomás Lemar la otra banda en una línea de 4. Ujú. Así Sí, sí, jugaba ese sí, equipo. claro. Ha pasado mucho tiempo, no tiene la capacidad física de jugarte toda la temporada en la banda, pero el oficio, hoy quedó claro que el oficio está. Y aún así, más allá de que ocurre recién el minuto 87 y con el partido 3-1, Guardiola te tira un doble 5, porque lo saca De Bruyne, lo coloca Calvin Phillips, que ha jugado muy pocos minutos en la temporada, y le dice, usted ahí, y cuando se mueven, usted va y va sobre la banda, va sobre la otra, cubre posiciones en el centro, porque ya creo que Guardiola quería cerrar el partido, no se fiaba de la situación. Y bueno, ¿cómo quedamos ahora en la tabla de la Premier? A ver, repasar otras situaciones. Hace pocos cambios el Arsenal, solamente tres, perdón, no tiene tanta variante, no le funciona en Ketia, que se pierde una posibilidad muy clara donde no cabecea bien un gran centro de Zinchenko en el primer tiempo. Si no me equivoco, en el partido todavía 0-0. Martinelli tampoco gravita en el partido, entra Trossard. Xhaka tampoco tiene peso en la zona media porque asfixiado por esa carencia de espacios y ese movimiento rápido de balón que le proponía el City, Xhaka fue más fuerza que otra cosa, a veces llegó sobre el área, en una no remata porque le queda para la derecha, se va y entra Fabio Vieira Ojo y que creo que fue el después mejor de los medios. puede ser, sí, Porque porque Odegaard, de esas cosas que te pasan cuando estás viendo un partido, no cuando estás transmitiendo un partido, que dije, Odegaard está jugando en una toma sí. cerrada que le hicieron, porque gravitó muy poco. Y después Jorginho está muy lejos de Jorginho que conocemos. Y creo, y no sé si es apresurado, pero yo no sé, Vizca, si hay una conexión entre la lesión de Thomas Partey y el presente El del bajón. Arsenal. Que también, Sí, Jaime, fíjate que no tiene variantes o no tenía muchas variantes. Vos te pones a revisar los suplentes que tenía y me parece que el partido, a este partido, le llega en el peor momento de la temporada, sobre todo viniendo después del empate 1-1 del fin de semana contra el Brentford, donde también esta polémica situación de el VAR que convalida el fuera de juego o da por buena la jugada con un fuera de juego pequeño, pero fuera de juego al fin, que no se revisa, quizá también le pese un poco al equipo de Mikel Arteta. que sigue dependiendo de sí mismo, porque no este miércoles, sino el siguiente, el miércoles 1 de marzo, tanto el Liverpool como el Arsenal cumplirán los partidos postergados de cuando falleció la reina y ya tendrán el calendario completo, igual que el United, igual que el City. El Liverpool juega en Anfield contra los Wolves y el Arsenal juega en el Etihad contra el Everton, equipo contra el que perdió Emirates. en Mm. el Emirates. Ujú. En el Emirates, me confundí de aerolínea. Eh, Se confundió de Emirato. sí. Pero bueno, equipo contra el que ya perdió en el inicio de esta mala racha de resultados. Correcto. Y las bajas del Arsenal, lo mencionabas Thomas Partey, Gabriel Jesús, importante, Smith Rowe, Mohamed El Neni, gente en la zona de la mitad de la cancha, es un equipo que le falta un poco todavía de potencia ofensiva, sin Gabriel Jesús sobre todo, y esto me parece que acaba por pasarle factura. Repasando un poco también te decía el tema de los números, más allá de todo esto, y fíjate ahí está la trampa de Pep. Y dirán, trampa de Pep es una frase medio tramposa. Remató 9 veces el arco, pero 6 de los remates fueron a portería. Remata 10 veces el Arsenal en el partido, solamente un remate entre palos, que es la jugada del gol de Bukayo Saka. Entonces ahí está un poco, en ese peso, en el error de Tomiyasu, en la jugada del primer gol, en el acierto de De Bruyne, por supuesto. Para mí, En medio gol es de Haaland y de Grealish. y por la presión. Porque Haaland es el que lo lleva al error a Magaláes a jugarla atrás
Tomiyasu es el que, perdón, Grealish es el que forza el error de Tomiyasu. Después la definición de De Bruyne es espectacular. Pero es una jugada porque Ederson, que nos tiene acostumbrados a meter la pelota en el área rival, no es una pelota tan peligrosa. Es lo que generan Lo esos que dos pasa es que la hombres. presión defensiva hizo que Haaland tuviera que estar parado en la línea de la mitad de la cancha. Ujú. Entonces es allí que Ederson no la puede tirar tan profunda, tiene que referenciar dónde está mi punta. Ahí está, ahí se la juega. Sí, y eso me parece que es fundamental. Lo que sí me sorprendió, y imagino habrá alguna explicación física, asumo yo, porque táctica no la entendería, de que no juegue Ben White como titular. Un hombre que ha sido titular en todos los partidos del Arsenal de la temporada y que juegue Tomiyasu, y justamente en esa zona es donde llegan los dos primeros goles del City. Correcto, correcto, Sin sí, una sí. gran actuación del japonés. Sí, supongo que lo habrá entendido como jugador de corrección más apto para cerrar sobre Haaland si se tira sobre ese lado o para cerrar sobre la velocidad de Jack Grealish. No se entiende un poco esto. La jugada del penal del 1-1. Para mucha gente, primero se discute el penal y se fueron sobre Taylor, árbitro de Manchester que vive en la zona o que nació en la zona de Old Trafford. Es que si Bueno, buscamos esas conexiones no puede pitar nadie. El otro día el partido de los Wolves lo pitó el bueno, australiano. Gillette, Gillette, sí. pero no, a ver, que no te pongan en un partido tan caliente un árbitro de Manchester. Igual terminó ganando el City, Pero, a ver, fuera de escúchame, total discusión. esto lo escuché y por ahí estoy equivocado porque lo escuché al pasar. Pero entiendo que los árbitros de este partido no eran los árbitros que estaban. Y los árbitros que iban a pitar este partido, me parece que fueron los de. No pueden ser los del Arsenal, del fin de semana. Por ahí No, fueron los del Brighton. Pero los árbitros que inicialmente iban a pitar este partido fueron los que tuvieron problemas el fin de semana. ok, puede ser Entonces, eso. cambio de última hora en los árbitros. Puede ser eso. Entonces, en la jugada del penal después se reclama, ya tenía amarilla Ederson. Se reclama que fuera jugada de segunda amarilla. Para mí, o sea, se da el toque del balón de Enquetia, para la gente que no lo vio, mano a mano sobre el borde derecho del área chica. El arquero sale, no toca la pelota, pero sale a jugar la pelota, se produce un choque. De hecho, en el choque, Ederson está intentando impedir el paso del balón y el que golpea al rival es Bukayo Saka, perdón, Enquetia, Enquetia. que le da un rodillazo sobre la zona del muslo a Ederson y ahí está. Unos que reclaman roja, otros que reclaman que no era penal. Todo tuyo. Para mí el árbitro se equivoca porque lo que decide no va de la mano con lo que pasa. ¿A qué voy con esto? Si él pita falta, él puede no amonestarlo. ¿Ok? Pero para mí no hay falta, porque el contacto se da mucho después de que Enquetia ha definido. Ujú. Entonces él lo que sanciona es fuerza desmedida. Porque cuando tú sancionas fuerza desmedida, no entramos en este debate de si le permitió rematar o no. No tiene nada que ver si le permitió rematar o no, sino que su fuerza fue desmedida. Y eso Ujú. amerita amonestación. Ujú. Entonces, para mí, ese es el error. Yo creo que no hay falta. Y si había falta, la falta no era merecedora de amarilla. Y como repito, no hay falta porque Enquetia remata la pelota sin que el arquero, sin que el contacto con el arquero se lo impida. El Ujú. golpe viene después, viene cuando Enquetia ya ha rematado. Por ende, es fuerza desmedida. Y la fuerza desmedida es ahí al filo de la agresión. Por ende, debe ser amonestada. Claro, pero es una fuerza desmedida muy fortuita, o sea, porque se produce un choque, o sea, se entiende como fuerza desmedida cuando te doy una patada. Uh Y -huh. cuando hay un choque, en realidad es un poco fortuito, pero que quizá en ese choque que se da, si el arquero hubiese ido con el brazo, quizá no se lo cobra. Pero Correcto, correcto, al exactamente. chocar con la pierna y con todo el cuerpo desplegado, es como decir, que no, acá no pasa nada, no pasa ni la pelota ni el jugador. Y Vizca, creo que es un poco, Si Ederson es un central
¿ok? Y esta jugada pasa al borde del área. ¿Lo amonesta o no lo amonesta? Si va no, depende de esto. Si derivan un pase de gol, es probable que lo amoneste, sí. Si derivan un pase normal, en una jugada al borde del área, un jugador que tira un centro y se chocan, hasta quizá ni siquiera cobra falta. Eh, gracias acá a Joe, que nos corrige. No, no, bueno, nos acota aquello que dije. El cambio del árbitro fue los del VAR. Este era el Ok. árbitro del partido. Lo que cambió fueron los integrantes del VAR, porque los integrantes del VAR de este partido Habían eran los sido de los del Brighton. Arsenal del fin de semana. No, no, los del No, los Brighton. del Brighton, de Los del la jugada de Brighton, sí. Estupiñán. Ujú. Exacto. Y lo que cambió fueron los integrantes del VAR. Los 4 de campo son los mismos que estaban ya preasignados al partido desde el principio. Muy bien. Ahora se están tomando todo el tiempo del mundo para volver a trazar las líneas y mostrarnos con las líneas que no hay error posible y que lo están haciendo como Sí. debe ser. Quizá antes, por eso se ha pedido ahora que la Premier tenga el fuera de juego automático o semiautomático en este tipo de circunstancias para evitar cualquier suspicacia. Pero bueno, ha ganado el City, como decías, tiene un partido más, lo ha alcanzado el Arsenal y se ha dado una situación donde ahora el Arsenal tiene el campeonato para perderlo. El City entra en esa zona donde tiene el campeonato para ganarlo, porque el City está más acostumbrado a este tipo de situaciones y veremos en qué deriva. En los En un últimos 10 momento, años, hace como un mes, habíamos hablado de la posibilidad del enganche del Manchester United, Jaime. ¿Se puede dar algo así cuando faltan todavía muchos partidos o no lo ves? yo creo que A ver, la Premier está bastante más pareja de lo que parece. El United, perdón, el City le está sacando 5 puntos al United en estos momentos. Y son 5 puntos reales porque están empatados, porque tienen los Pero, 23 jugados. pero ya jugaron entre sí Ujú. las dos veces. Sí. 6-3 y el 2-1. 2-1. 2-1, sí. De que se puede, se puede. ¿Y por qué digo que la Premier está mucho más apretada de lo que parece? Primero, porque el Arsenal ha dejado escapar una diferencia. A propósito, es la única vez en los últimos 10 años que el líder en Navidad, Año Nuevo o mitad de temporada no fue campeón. Fue el Liverpool de Klopp el año que ganó, me parece que El es el año que City. gana la Champions. Creo Sí. que es el 19. No, mentira, Ujú. sí, el 19, el año que gana El, la Champions. El año correcto. antes de la pandemia. Porque el 21 el City la gana. Pero se le eh, fue largo. Acuérdate que sí. el 21 Es es el gol de donde Allison. pega el pinchazo el Liverpool, sí. Sí, el 21 es el año del gol de Allison para que clasifique a Champions. O sea, estaba lejísimos de pelear por el título. Entonces, dicho esto, primero, que está más parejo de lo que parece. Segundo, que el Arsenal ha dejado escapar la diferencia, Vizca. Y tercero, que si tú miras el ritmo al que vienen sumando puntos, gente que venía muy abajo, no es el mejor día para hablar de la remontada de Aston Villa porque viene de 2 derrotas seguidas. Pero la cantidad de puntos que viene sumando el Forest, Wolf, eh, la reaparición del Everton, el Fulham sigue ahí, el Brighton sigue ahí. Entonces, esto ha hecho que sea muy difícil que los equipos agarren rachas de más de 2 victorias consecutivas. Claro. Y que vayas a lugares donde realmente puedes perder, más allá de que el equipo al que enfrentas sea sexto, séptimo o un mentiroso decimoprimero como es el Vila. Ujú. Bueno, Y, y eso, ¿sí? Por eso creo creo que que está abierto. creo que la liga ahora entra en esa zona un poco incierta, donde todos juegan por algo en cada jornada, porque los que están en descenso no pueden esperar a sumar victorias en las últimas 4 fechas, tienen que empezar ahora, o sea, ya más o menos está todo definido. Aquellos equipos que están en tierra de nadie, o que parece que están en tierra de nadie, aquellos que son los candidatos a descender, y los que van a más en la parte alta de la tabla de posiciones, que me parece que ese es el punto. Encontrar allí, tanto a Brighton como a Brentford, como a Fulham, te va a hacer que ellos le pongan mucho empeño a esos partidos para tener una buena figuración en la tabla de posiciones y quizás soñar con jugar, aunque sea la Conference League. Entonces, y con equipos grandes que tienen que remontar todavía, eso va a hacer que tengamos un balanceo de situaciones por las cuales
se pelee, que quizá cada uno de los partidos que queden, de los 10 partidos de todas las fechas que nos quedan, que nos van a quedar 15, sean realmente importantes. Y, y ver si en algún momento se conecta al Chelsea, por ejemplo, del cual vamos a hablar a continuación, pero por ejemplo, Vizca, tenemos el Liverpool, lo hemos dicho toda la temporada, el Liverpool a los de arriba les puede sacar puntos, ya se lo sacó al City, por ejemplo. Sí, Tienes a los Wolves que le ganó a Liverpool, entonces está todo muy mezclado. El Leeds que le ganó a Liverpool. Pero sí, eh, si quieres pasemos a hablar del Chelsea, bien. si quieres conectar acá. Novia, ¿a Bien. qué horas arrancamos? Y me dirás tú el tiempo al que arrancamos para mantener la media de media hora. Estamos en 21, ahí vamos avanzando. Bueno, Bueno, creo que lo del Real Madrid es básicamente marcar el hecho de que la diferencia ahora ha vuelto a 8 puntos en la tabla de posiciones. El Barça sigue con ese colchón después de 21 jornadas, o sea, todavía faltan 17 para el final, falta mucha liga, falta un duelo entre ambos. Más allá de que el Madrid venga todavía con muchos partidos en el calendario, viene de ganar un título, ganó este partido por goleada ante el colista, todavía quedan las 2 semifinales ida y vuelta en Copa del Rey, le queda la semana que viene abrir la situación en una serie muy complicada contra el Liverpool en la Champions y ver si le puede dar para pelear en 3 frentes para quedarse con un trofeo más. Barcelona vamos a hablar mañana estaremos con otro programa donde hablaremos del partido del Barça y el Manchester United, con muchos problemas en todos los frentes, esta situación de la reconstrucción del estadio, el cálculo de la deuda, de que se va a producir, que va a ser mayor de lo que se estipulaba por el aumento en el presupuesto, es algo que ha saltado ahora en estas últimas horas, como así también un supuesto pago al ex vicepresidente del Colegio de Árbitros por parte de la Junta Directiva o del Barcelona entre los años 2016 y 2018, que Joan Laporta ha declarado en el día de hoy que, qué coincidencia, cuando el Barça está primero, aparecen los inconvenientes sobre la ruta. Pero bueno, son cosas que pasan, no podemos elaborar más allá de lo que se conoce y a partir de ahora, a partir de la acusación, se verá cómo se explica esta situación, porque sabemos que esta es una línea que no se debe cruzar. El tema del supuesto pago es por un asesoramiento técnico. ¿Qué significará eso? No lo sabemos. Vamos al eh, Chelsea, entonces. sí. ¿Me quiere decir algo? Me lo dice. No, no, que ya lo dijiste, es que mañana estaremos también de vuelta para profundizar en el tema Barça al final del United Barça. Me parece que lo dijiste, Correcto. sí. Sí, señor. Eh, Chelsea. punto sí. Últimos 14 partidos del Chelsea con Graham Potter, Jaime. 2 victorias, 4 empates, 8 derrotas. ¿Es sostenible esto? Sí, porque los números son mejores que los del antecesor. Para mí es eso. A ver, Vizca, tú mira los últimos partidos del Chelsea. Los últimos 6. Bueno, ahí te metí un amistoso. Te pedí perdón porque Ok. te metí un amistoso con el Vila. Bueno, últimos 6 partidos del Chelsea. Ganó uno, el que le ganó al Crystal Palace. El Chelsea en esos 6 partidos siempre mereció ganar, pero, No ganó. pero no ganó. ¿Y qué tiene que hacer el Chelsea para marcar? Entonces, es una plantilla que tú... Goles. Es un Por jugador que eso, es un equipo que no tiene jugadores que le den poder ofensivo. es que a eso... Y que además ha bajado mucho el promedio de edad porque sus dirigentes así lo han querido. Bueno, a eso voy. Eso es lo que le han dado a Potter y Potter me parece que más no puede hacer. Si tú, el partido de hoy, tienes el remate en el palo de Joao Félix, tienes la pelota que sacan de la línea, tienes 2 remates que se van por milímetros y tienes a la gran figura del partido, Kobel. Había hace 10 partidos que no dejaba el arco en cero el Borussia de Dortmund. O sea, Kobel como figura, yo no la vi venir. Y, y eso es lo que tiene el Chelsea. El Chelsea tiene una plantilla tácticamente riquísima, con jugadores con mucho gol, pero no goleadores natos. Y el único delantero que tienes, lo dejaste fuera de la inscripción para la nómina de la Champions que se llama Emerick Aubameyang. Sí. Entonces, estás viviendo la realidad de las decisiones que has tomado. Y ojo, que este equipo, que depende tanto del juego exterior, desde que se recuperó Rhys James, que se perdió el Mundial por lesión, ha recuperado a nivel Chilwell y Cucurella,
y ha ganado volumen por fuera y el equipo parece estar más cerca de la victoria. Pero, por ejemplo, el día del 0-0 con el Fulham, es para agarrarse la cabeza y decir, no puede ser que este equipo haya perdido, no haya podido ganar este partido. Bueno, y hoy le pasa un poco lo mismo, porque también el gol es una situación de un tiro de esquina a favor del Chelsea, donde queda Adeyemi uno contra uno con Enzo Fernández, que no es exactamente un jugador muy veloz, y Adeyemi es muy veloz. Porque difícil marcarlo, porque ya es uno contra uno durante todo el trayecto. Me dirás, ¿y por qué no lo bajó? Porque seguramente le hubiese correspondido una acción quizá más lejos del área, era una potencial acción de tarjeta roja, pero ya cerca del área, cuando se le iba, ya era una acción de tarjeta roja sí o sí, porque se enfrentaba al arquero con la posibilidad del gol. Entonces, ¿por qué, para mí, por qué el Chelsea queda, por qué le falta el gol? Porque el plantel está mal diseñado. ¿Por qué queda expuesto en este tipo de situaciones? Porque tiene un plantel muy joven. Y porque tiene un entrenador que me parece, Jaime, que también ante esta clase de partidos le falta experiencia. Los goleadores del Chelsea en la Champions. Aubameyang y Sterling, 2 goles cada uno. Eso te resume la falta de gol Bueno, que tiene este plantel. y tiene un montón de lesionados, ¿no? Sí, tiene un montón de lesionados, pero ningún lesionado te cubre esas posiciones. O sea, le Bueno, vas a pero apostar, le vas a apostar Sterling es a un jugador con gol. Sterling es un jugador con gol. más o menos. Bueno, tiene gol, tiene algo de gol. Te puede dar 15 goles por temporada, 10, más de 15 goles por temporada te puede dar. ¿Vas a ganar la Champions con Sterling de punta? No, Bueno, ya no la ganó el City con Sterling de punta, o sea por que eso. es una pregunta que se responde sola. Entonces, de los atacantes que tienes, lesionados, eh, Broya, Sí, él te va a ganar la Champions, estando no, sano. no. Entonces, explícame cómo está armado ese plantel y por qué Aubameyang no fue inscrito. Porque dime que lo tenías a Pero Lukaku. a ver, podías poner 13 inscriptos. Entonces, Aubameyang es algo que pidió Tuchel. Ujú. Eliminado, eliminado. Entonces, Enzo Fernández, Mudryk, dos fichajes caros, y el otro Joao Félix. O sea, futbolistas que llegan para marcar una diferencia. Pero Aubameyang lo borraste. Claro, ahora creo que presuntamente lo van a negociar a uno de los equipos de Los Ángeles. En Los Ángeles Fútbol Club. Bueno, Sinceramente, para mí este es un equipo, cuando tú ves las plantillas del fútbol inglés, esta es la plantilla peor armada de todas. Es la plantilla peor armada de todas, porque hasta el Southampton tiene a Che Adams ahí arriba. pero es un plantel armado, los ponchazos con una visión supuestamente muy a futuro y que se ha olvidado del presente. Si vas a pensar a futuro con un proyecto tipo Brighton, no le vas a poner presión a estos jugadores y te vas a dar el tiempo mientras te mantengas en la Premier, va a estar todo bien, pero una cosa es manejar al Chelsea con la filosofía del Brighton y otra cosa es manejar al Chelsea con la filosofía del hincha del Chelsea, que ya se ha acostumbrado a ser protagonista en Europa y que yo creo, Jaime, que si no gana la Champions, no va a llegar a Europa. Bueno, a Europa puede ser, pero no va a llegar a Champions para la próxima temporada, cosa que ya le ha ocurrido en otras oportunidades. Y bueno, quizá ese sea el peaje que este equipo, este club, tenga que pagar por las situaciones de mercado exacerbado que ha vivido en las dos ventanas. Sí, un mercado bastante exacerbado. ¿Cuánto de esto viene de la venta apresurada? También. Porque yo también creo que en esa venta apresurada, la salida de Tuchel, la salida de todos los mandos medios, también es un poco una necesidad de decir, acá yo quiero dejar mi marca, acá yo quiero poner mi mano. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando este equipo resulta que no llega a la Champions el próximo año, el dueño va a decir, oye, pero aquí me falta una cantidad de dinero en el presupuesto que ustedes me hayan ofrecido. Sí, señor, lo que pasa es que no llegamos a la Champions. Ujú. Y ahí es donde le está faltando el dinero. Sí, sí, donde va a tener que hacer ventas apresuradas y ahora, por ejemplo, este equipo me parece, tiene muchos futbolistas en la mitad de la cancha, desaprovechado. Es el caso de Kovacic, es el caso de Gallagher, la baja de Kanté, Zakaria. Bueno, Zakaria está cedido y se va al final de la temporada, pero Pero fíjate que no, a Gallagher no lo dejaron ir, porque estaba no, desesperado el Everton por Gallagher. sí, sí.
Quería No una dejaron. cesión y el Chelsea no lo aceptó. Bueno, Loftus-Cheek igualmente está jugando doble 5. la serie está abierta, porque creo que es muy afortunado el resultado del Borussia Dortmund, que se defendió bien, que tuvo en su arquero a una de las figuras, tuvo oficio para aprovechar esa jugada de mano a mano en un contragolpe para Es marcar un el 1 a golazo, 0. Vizca. Es un Ajá. golazo. Es un golazo. Yo creo que Enzo en el arranque no referencia quién es el que viene. Porque si él sabe o él identifica quién es, lo baja a la primera, lo que tú dices. Y cuando se O, da o- cuenta, o- o se la juega y va abajo para cortar en ese momento, sí, así sea que corta balón o pierna, porque si hubiese tocado balón y comete la falta, es amarilla y ahí se queda sola. Pero claro, cuando después se da cuenta de que está de lleve, dice, en cualquier cambio de paso de este chico, me rompe la cintura y queda mano a mano con el arquero. Y encima de todo, Kepa no ataca mal el balón, pero le pasa por el costado y claro, le salió todo a De Jong, realmente. y el Dortmund. Y el Dortmund que viene bien en la Bundesliga, entre comillas, en una Bundesliga que, a propósito, los dos de la Bundesliga ganaron esta jornada de Champions. Ujú. Los dos ingleses perdieron. Ojo al Sí. piojo. Eh, falta la siguiente semana, pero que el Dortmund está, desde la salida de Klopp, está en una eterna reconstrucción. Sí, faltan los menos clásicos para jugar, porque estos ya son campeones, son equipos que habitualmente están acostumbrados, más allá de que el Dortmund en esta constante renovación sigue perdiendo jugadores, pero sigue manteniendo el espíritu competitivo. Sí, los que falta es el Eintracht. ¿Y cuál es el otro que falta de los? El Leipzig. El Leipzig. Leipzig, tuve que buscar, imagínate. Leipzig City, ¿verdad? Ujú. Esa es la otra llave. Pero bueno, eso es lo que nos ha dejado un poco esta Bueno, jornada la donde. victoria de Benfica, que ya la apuntábamos. Sí. También ha cambiado mucho el Brujas con el cambio de entrenador. Eh, Scott Parker no parece haber entrado muy sólido, quizá el equipo tampoco es el mismo. Yo creo que clasificó con mucha fortuna, Jaime, porque ese final de partido contra el Atlético, los dos partidos contra el Atlético de Madrid son los que definieron su clasificación para esta instancia. Scott Parker, que arrancó la temporada como entrenador de el Bournemouth y que Correcto. fue el caballero que se llevó los 9 goles de Anfield. Sí, señor. Bueno, 33 minutos de programa. Mañana estaremos de regreso con un análisis de los partidos de primera hora de la Europa League. Dentro de ellos estará el partido del Barcelona en casa contra el Manchester United. O sea, a primera hora juegan Barcelona United, Shakhtar Rennes, Ajax Unión Berlín y Salzburg frente a Roma. Y a segunda hora es Juve Nantes, Sporting de Portugal, Midtjylland, Bayer Leverkusen Mónaco y Sevilla PSV Eindhoven. Preguntarán por qué lo hacemos solo con los partidos de primer turno, porque por más que disfrutemos tanto sentarnos a divagar acá, tenemos trabajos reales y Hay tanto el, obligaciones, hay tanto el señor obligaciones. como yo tenemos partidos que transmitir al final de la tarde del jueves. Pero les dejaremos una capsulita de fútbol infinito por ese partido que ha concitado tanta atención. Creo que los tres partidos importantes de la semana fueron el Paris-Bayern, este de la City frente al Arsenal, y veremos Sí. cómo resulta el partido del Barcelona frente al Manchester United. Hasta ahora eh, ganaron los visitantes, así que en esos partidos importantes. Sí, bueno, el único local que ganó fue el Milan. El único local que ganó en toda la, sí, en todo digamos, lo importante de esta semana, Sí. con, perdón, para los demás partidos, ha sido justamente lo que mencionabas. Y Sí. el Madrid que ha ganado, ¿no? También. Perdón, y ganó el Dortmund, del que estábamos Ganó hablando. el Dortmund en casa, ganó el Ganó Dortmund en el casa. Dortmund, sí. Y a propósito de los Barça, increíble que están jugando Europa League dos equipos que jugaron entre ellos dos finales de Champions. Más Correcto. una tercera que el United la ganó en la casa del Barça. Ujú. Bueno, regresamos el jueves entonces, Jaime. Gracias a la gente de Heineken 0.0, por habernos acompañado con su apoyo en este episodio de Fútbol Infinito. Gracias a todos, un fuerte abrazo.